¿Qué tal a todos? Soy Juan Esnede Casilla, quien les habla hasta este instante. Hoy vamos a leer un nuevo libro en el canal, que es El Mundo de Sofía. Aquí ya les voy a mostrar lo que es la presentación del libro. Miren. Muy bien. Ya que lo vieron, está bonito, ¿verdad? Así que, sin más por el momento, disfruten de este video. Para aquellos amigos que lo tengan allá en casita, amigos que lo tengan allá en casita, sigan en la página número 1. Para aquellas personas que, repito, para aquellas personas que lo tengan allá en casita, síganme en la página número 1. El Jardín del Edén. Al fin y al cabo, algo tuvo que surgir en algún momento de donde no había nada de nada. Sofía Amundense volvía a casa después del instituto. La primera parte del camino le había hecho en compañía de Jorón. Habían hablado de robots. Jorún opinaba que el cerebro humano era como una sofisticación ordenadora. Sofía no estaba muy segura de estar de acuerdo. Un ser humano tenía que ser algo más que una máquina. Se había despedido junto al hipermercado. Sofía vivía al final de una gran organización y su camino al instituto era casi del doble que el de Jornel. Era también como si su casa se encontrara en el fin del mundo, pues más allá de su jardín no había ninguna casa más. Allí comenzaba el espeso bosque. Giró para meterse por el camino del trébol. Al final hacía una brusca curva que solían llamar la curva del capitán. Pues aquí solo había gente los sábados y los domingos. Era uno de los primeros días de mayo. En algunos jardines se había tupido coronas de narcisos bajo los árboles frutales. Los abedules tenían ya una fina capa de encaje de verde. Era curioso ver cómo todo empezaba a crecer y brotar en esta época del año, la cual era la causa de que kilos y kilos de materia vegetal verde salieran a chorros de la tierra inanimada en cuanto la temperatura subía y desaparecían los últimos restos de nieve. Sofía miró el buzón y al abrir la verja de su jardín solía haber un montón de cartas de propaganda y además de unos sobres grandes para su madre. Tenía la costumbre de dejarlo todo en un montón sobre la mesa de la cocina antes de subir a su habitación para hacer los deberes. A su padre le llegaban únicamente alguna que otra carta en el banco, pero no era un padre normal y corriente. El padre de Sofía era capitán de un gran petrolero y estaba ausente gran parte del año. Cuando pasaba en casa de sus semanas seguidas, se paseaba para ella haciendo las cosas más acogedoras para Sofía y su madre. Por otra parte, cuando estaba navegando resultaba a menudo muy distante. El día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amundense. Ponía en el pequeño sobre camino del trébol. Eso era todo. No ponía quién le enviaría. Ni siquiera tenía sello. Ese día solo había una pequeña carta en el buzón y era para Sofía. Sofía Amundes. Ponía en el pequeño sobre camino del trébol 3. Eso era todo. No ponía quién enviaba. Ni siquiera tenía sello. En cuanto hubo cerrado la puerta verja, Sofía abrió el sobre y lo único que se encontró fue una notita tan pequeña como el sobre que la contenía la noticia y ponía: ¿quién eres? No ponía nada más.
No traía ni saludos ni remitente, solo esas dos palabras escritas a mano con grandes interrogaciones. Volvió a mirar el sobre, pues si la carta era para ella, pero ¿quién le había dejado en el buzón? Sofía se apresuró a sacar la llave y abrir la puerta de la casa pintada de rojo, como de costumbre. Al gato Sherken le dio tiempo de salir entre los arbustos, dar un salto hasta las escaleras y meterse por la puerta antes de que Sofía tuviera tiempo de cerrarlas. Missy, Missy, Missy. Cuando la madre de Sofía estaba de tal humor para alguna razón, decía a veces que su hogar era como una casa de parceras, entre otras palabras, una colección de animales de distintas clases. Y por cierto, Sofía estaba muy contenta en la suya. Primero le habían regalado una parcera con los peces dorados, Flequillo de oro, Caperucita roja y Pedro de negro. Luego tuvo los periquitos Cada y Pizca, la tortuga Yobanda y finalmente el gato atigrado Sherken. Había recibido todos estos animales como una especie de compensación por parte de su madre. Me volvía tarde del trabajo y de su padre, que tanto navegaba por el mundo. Sofía se quitó la mochila y puso un plato con comida para Sherkan. Luego se dejó caer sobre una banqueta de la cocina con la misteriosa carta en la mano. ¿Quién eres? En realidad no lo sabía. Era Sofía Aundesar, naturalmente. ¿Pero quién era eso? Aún no lo había averiguado del todo, y si hubiera llamado algo completamente distinto, Annegensen, por ejemplo, en este caso habría sido otra. De pronto se acordó de que padre había querido que se llamara Snow. Sofía intentaba imaginarse que entendía la mano, presentándose como Snow, pero no servía todo el tiempo, era la chica la que se presentaba. Se puso de pie de un salto y entró en el cuarto de baño, con la extraña carta en la mano. Se colocó delante del espejo y se miró fijamente a sí misma. Se miró a sí misma. Soy Sofía, dijo. La chica del espejo no contestó, ni con el más leve gesto. Hicieran lo que hiciera Sofía, la otra hacía exactamente lo mismo. Sofía intentaba anticipar el espejo como un rapidísimo movimiento para la otra era igual de rápida. ¿Quién eres? Preguntó. No obtuvo respuesta tampoco ahora, pero durante un breve instante llegó a dudar de si era ella o el espejo de la que le había hecho la pregunta. Sofía apretó el dedo índice contra la nariz del espejo y dijo: ¿Tú eres yo? Algo no recibí. Ninguna respuesta. Dio la vuelta y le preguntó. Dijo: ¿Yo soy tú? Sofía Onese no se había estado nunca muy contenta con el aspecto. Le decían a menudo que tenía bonitos ojos almalderos, pero seguramente se lo dirían porque su nariz era demasiado pequeña y su boca poco grande. Además, tenía las orejas demasiado cerca de los ojos. El peor de todo era ese pelo liso que resultaba imposible de arreglar, pues a veces a su padre le acariciaba el pelo llamándola la muchacha de los cabellos del lino, como la pieza de música de Claude Debussy. Era fácil para él, que no estaba condenado a tener ese pelo negro colgando durante toda su vida. En el pelo de Sofía no servía ni el gel ni el spray. A veces se pensaba que él le había tocado un aspecto tan extraño que era preguntaba si no estaría mal hecha. Por lo menos había oído hablar de su madre de un parto difícil. Era realmente el parto lo que decía el aspecto que uno iba a tener. No resultaba extraño el no saber quién era.
no era también injusto no saber podido decir su propio aspecto. Simplemente había surgido así como así. A lo mejor podría elegir a sus amigos, pero no se había elegido a sí misma. Ni siquiera había elegido por ser humano, que era ser un humano. Sofía volvió a mirar a la chica del espejo. Creo que me subo para hacerse los deberes de naturales. Creo que me subo para hacer los deberes de naturales. Dijo como si quisiera disculparse. Un instante después se encontraba en la entrada. No prefiero salir del jardín, pensó. Missy, Missy, Missy. Sofía colgó el gato How fuera y cerró la puerta tras ella, cuando se encontró en el caminito de gravilla con la misteriosa carta en la mano. Tuvo de repente una extraña sensación. Era como si fuese una muñeca que por parte de magia hubiera cobrado viva. Vamos a un pequeño corte de comerciales y ya regreso. Y continuamos con este gran espacio de lectura. Si hice el corte de comercial fue para traer un vaso de agua. Estaba sediento. Bueno, continuamos. No era extraño estar en el mundo en este momento. Poder caminar como por un maravilloso cuento. Shereken saltó ágilmente por la gravilla y se metió entre unos estúpidos arbustos de grosellas. Un gato vivo desde los bigotes blancos hasta el rabo juguetón en el extremo de su cuerpo liso. También él estaba en el jardín, pero seguramente no era consciente de ello de la misma manera que Sofía. Conforme Sofía iba pensando en qué existía, también le daba por pensar en el hecho de lo que no se quedaría aquí eternamente. Pues estoy en el mundo ahora, pensó, pero un día habré desaparecido del todo. ¿Habría alguna vida más allá de la muerte? El gato ignoraría también esa cuestión por completo. La abuela de Sofía había muerto hacía poco. Casi a diario durante medio año había pensado cuánto le echaba de menos. No era injusto que la vida tuviera que acabarse alguna vez. En el camino de las gravillas Sofía se quedó pensando. Intentó pensar instantáneamente en qué existía para de esa forma olvidarse de que no quedaría casi aquí para siempre, pero resultó imposible. En cuanto se concentraba en el hecho de que existía, inmediatamente surgía la idea, por fin, de la vida. Lo mismo pensaba a la inversa, cuando había conseguido tener una fuerte sensación de que un día desapareciera del todo, entendía realmente lo enorme valiosa que es la vida. Era como la cara y la cruz de una moneda a la que daba vueltas constantemente. Cuando cada vez más grande y nítida se veía las caras, mayor y más nítida se veía también la otra. La vida y la muerte eran como dos caras del mismo asunto. Pues no se puede tener la sensación de existir sin tener también la sensación de tener morir. Pensó de la misma manera. Resultaba igualmente imposible pensar que uno va a morir, sin pensar al mismo tiempo en el fantástico que es vivir. Sofía se acordó de que su abuela había dicho algo parecido el día en que el médico le había dicho que estaba enferma. Hasta ahora no he entendido la valiosa que es la vida. Habían dicho, no era triste que la mayoría de la gente tuviera que ponerse enferma para darse cuenta de que lo agradable es vivir. ¿Necesitarías acaso una carta misteriosa en el buzón? Quizá debiera mirar si había algo más en el buzón. Sofía corrió hacia las verjas y levantó la ropa en la tapa verde. Se sobresalió al descubrir un sobre idéntico al primero y se había asegurado de mirar
si el buzón se había quedado vacío del todo la primera vez. También en este sobre ponía su nombre. Abrió y el sobre sacó una nota igual que la primera. ¿De dónde viene el mundo? Ponía. No tengo la más remota idea, pensó Sofía. Sabe esas cosas, supongo, y sin embargo, Sofía pensó que era una pregunta justificada, pero primera vez en su vida pensó que casi no tenía justificación vivir en un mundo sin preguntarse siquiera de dónde venía ese mundo. Las cartas misteriosas le habían dejado tan atornillada que decidió ir a sentarse al callejón. El callejón era el escondite secreto de Sofía. Solo iba allí cuando me estaba muy enfadada, muy triste o muy contenta. Es el día, solo estaba confundida. La casa roja estaba dentro de un gran jardín, y en el jardín había muchos parterres, arbustos de bayas diferentes, frutales, un gran césped con mesera e incluso un pequeño cenador que el abuelo le había construido a la abuela cuando perdió a su primer hijo. Las pocas semanas de nacer el pobre, la pequeña se llamaba Marie, y en la lápida ponía: la pequeña Marie llegó, nos saludó y se dio la vuelta. En un rincón del jardín, detrás de todos los frambuesos, había una mezcla túpida donde no crecían ni las flores ni los frutales. En realidad era un viejo secreto que servía de fronteras con el gran bosque, pero nadie lo había cuidado en los últimos 20 años y se había convertido en una mezcla impertenable. La abuela había contado que el seto había dificultado el paso a las zorras que durante la guerra venían de a la casa de las gallinas que abandonaban sueltas por el jardín, para todos menos para Sofía. El viejo seto resultaba tan inútil como las jaulas de consejos dentro del jardín, pero eso era porque no conocían el secreto de Sofía. Desde que Sofía podía recordar, había conocido la existencia del seto. Al atravesarlo encogida, llegaba a un espacio grande y abierto entre los arbustos. Era como una pequeña cabaña. Podía estar seguramente de que nadie le encontraría allí. Sofía se fue corriendo por el jardín con las dos cartas en la mano. Se tumbó para meterse por el seto. El callejón era tan grande que casi podía estar de pie, pero ahora se sentó sobre unas gruesas raíces. Desde allí podía mirar hacia afuera a través de un par de minúsculos agujeros entre las ramas y las hojas, aunque ninguno de los agujeros era mayor que una moneda de 5 coronas. Tenía una especie de vista panorámica de toda la jardín. De pequeña le gustaba observar a sus padres cuando andaban buscándola entre los árboles. A Sofía el jardín siempre le había parecido un mundo en sí. Cada vez que oía hablar del jardín de Edén en el Génesis, se imaginaba sentada en su callejón contemplando su propio paraíso. ¿De dónde viene el mundo? Pues no lo sabía. Sofía sabía que la tierra no era sino un pequeño planeta en el inmenso universo. Así termina esta pequeña historia. La segunda parte se las leeré ahorita más tarde. Pues no voy a leerlas no voy a seguir leyendo porque el video se me haría muy largo y entonces no lo podría hacer tan largo porque YouTube me permite no más de hacerlo de 20 hasta 30 minutos máximo. Así que no te puedo leer la segunda parte. Haremos dos partes. Esta sería la primera parte y la segunda parte la haría más tarde. Espero, amigos, que les haya gustado este video y les regales un buen like. Así que muchas gracias por preferirme.
Y no se olviden, antes de irme, habrá una cosa que se van a alegrar. ¿Cómo les parece que voy a seguir con el espacio de juegos y de lectura? Así que este año vuelve el espacio de juegos de Juan Snyder Castilla, para que ustedes se distraigan un rato, nos olvidemos un poquito de la lectura y juguemos y nos divirtamos en un gran espacio. Tendrá invitados especiales. Estará Samuel, un tal Samuel, José David. Estará también con nosotros Giovanni Andrés y con la persona que les está hablando, Juan Snyder Castilla. Espero que también en esos videos nos apoyen, nos den un buen like. Así que amigos, este año va a estar más divertido que el año pasado, porque aquí en el celular descargué una aplicación llamada, se me olvidó el nombre, se me escapó el nombre, para grabar aquí el celular. El grabador de pantalla lo acabé de descargar ayer y lo probé con un juego ahí llamado Angry Birds. Bueno, el típico Angry Birds Star Wars, el más viejo. Pues voy a intentar descargar Fortnite o Minecraft. Pues para mí yo creo que vamos a jugar mejor Minecraft que Fortnite. Para mí es preferir hacer Minecraft que Fortnite. Así que estén pendientes para subir esos videos de juegos. Yo les estaré avisando en el transcurso de esta semana. De pronto mañana si Dios lo permite, les diré cuándo empezamos. O si no se los digo mañana, el miércoles. O si no, la otra semana. Bueno amigos, ha sido un placer haber estado con todos ustedes. Que hayan tenido un feliz año. Y que tengan un buen feliz año. Que tengan buen día. Que tengan un buen día. Antes de irme también quiero decirles que si me separé de YouTube fue por bastantes cosas. Pues primero por descansar. Estaba estresado. Estaba bastante cansado con muchas cosas. Con la misa de Aguinaldo. Tenía que ir a un montón de cosas que no se las puedo decir todas porque el video se me haría más largo. Así que amigos, estén pendientes para subir. Estén pendientes de mi canal porque voy a subir videos de juegos. Así que amigos, este año a disfrutarlo con mucha energía en los juegos, y en la lectura. Y recuerden que si estás aburrido, si no tienes nada que hacer, lee. Porque leer es bueno para tu salud mental. Sigue leyendo allá en tu casa. Cómprate este libro, El Mundo de Sofía, que es bastante interesante. Dios les bendiga y hasta luego. Nos vemos mañana en otro capítulo de El Mundo de Sofía. Chao, chao.